presentación, pero el primero comentar, déjame compartir. Ahí está. ¿Sí la estoy compartiendo? Se está abriendo. Ya nos pone en forma de presentación, por favor, Joaquín. Ya. Listo. Sí. Cuando me comentó Araceli sobre el tema, pues es un tema muy amplio que difícilmente vamos a abordar en este tiempo tan corto, ¿no? Pero me pareció importante elegir dos aspectos que creo que son interesantes y que a veces, sobre todo el primero de ellos, no lo ligamos tanto a la enfermedad renal, por lo menos no en veterinaria, ¿no? Siempre lo vemos como algo separado. Ahora con las especializaciones que existen, pues llega a suceder que manejamos de manera independiente todo, y es un riesgo, ¿no? Es un riesgo el tratar de no ligar, de no conectar alteraciones que se presentan en diferentes aparatos o sistemas. Yo siempre les comentaba, por ejemplo, es difícil ver a un paciente con una enfermedad respiratoria crónica que no tenga problemas cardiovasculares, o al revés, ¿no? Un paciente con problemas cardiovasculares crónicos que no tenga repercusiones respiratorias o sistémicas, ¿no? De hipertensión, en fin, algunas otras alteraciones, incluso renales también. Entonces, en un poquito en ese sentido, me pareció interesante platicar en este tiempo en el que me invitan sobre este aspecto que creo que a veces no lo tomamos tan ligado, tan conectado, pero que en medicina humana es realmente el mayor porcentaje de causas de enfermedad renal crónica, por lo menos. Entonces, el primer tema que me gustaría abordar es la asociación de la diabetes a la enfermedad renal. Frecuentemente, decía, por lo menos en veterinaria lo vemos de manera independiente, lo vemos de manera separada, y pudiera ser como siempre en medicina humana va más avanzado todo, van más avanzados los procesos de estadificación, de biomarcadores, en fin, de clasificaciones de enfermedades, de hallazgos. Entonces me pareció interesante ver esta parte de factores de riesgo que existen en los pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2. Quizá con esta clasificación es una clasificación de acuerdo a su fisiopatología, pero tomándola en cuenta como base, ¿no? Por supuesto que hay diferencias en el humano con respecto a los perros y los gatos, pero tomamos siempre como base esta clasificación fisiopatológica en donde vemos que en ambos casos se pueden presentar factores de riesgo y se ha visto que hay, así como en humanos, hay factores de riesgo y cambios estructurales renales encontrados en la diabetes humana. También existe en perros, me faltó una R aquí, perdón, en perros y gatos diabéticos se ha encontrado alteraciones sugerentes de esta afección secundaria a un problema de diabetes, ¿no? De toxicidad por la glucosa que se llega a presentar. Siempre o frecuentemente decimos que los perros y gatos no presentan gran cantidad de estos problemas porque el tiempo de supervivencia es mucho más corto que el de un humano. Sin embargo, se han encontrado alteraciones que son muy sugerentes de que sí podría tener influencia la diabetes o los aspectos de la toxicidad por la glucosa en un paciente mal controlado o sin tratamiento. Entonces, en algunos perros y gatos diabéticos podrían incluso caer en la misma, o no, una clasificación similar a la que se utiliza en la neuropatía diabética humana, ¿no? En donde hay azotemia renal, hay proteinuria, hay hipercolesterol, aspectos que indican un mal control
de la diabetes, de la glucemia y por tanto de los efectos eh, a largo, a largo plazo, ¿no? Que se pueden llegar a presentar. Igual que en humanos, los perros y gatos, la proteinuria puede ser un hallazgo para evaluar la progresión de la enfermedad renal. Y esto aquí tomar en cuenta, tomar en cuenta que pueden existir proteinurias subclínicas, sobre todo tomar en cuenta esa parte en donde hay una etapa en la clasificación de la nefropatía humana y podría encajar perfectamente la nefropatía en perros y gatos, en donde hay una etapa subclínica de la proteinuria, en donde no hay signos tan evidentes de alteraciones clínicas, ¿no? Esta nefropatía, como vamos a ver más adelante. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, ok, gracias. Con de cuestiones de la tecnología a veces no, sabes, si uno está hablando solo. Pero tanto la diabetes tipo 1, que es algo muy similar a la humana, sobre todo en donde es debido a una destrucción de las células beta pancreáticas por un mecanismo inmunomediado y puede llevar a una deficiencia absoluta de la insulina, ¿no? En el caso de gatos todavía vemos también la diabetes tipo 2 en un porcentaje alto, en donde existe resistencia a la insulina con una concomitante falla de las células beta. La secreción de insulina es deficiente, insuficiente para compensar la resistencia a la insulina que en ese momento se está presentando, ¿no? Por cuestiones de obesidad, por cuestiones de presencia de hormonas antagonistas de insulina, que eso yo creo que es algo que hay que remarcar mucho, ¿no? Sobre todo ya después hablando del manejo del paciente diabético, a veces centramos demasiado el tratamiento solamente en la terapia de insulina, ¿no? Y nos olvidamos de que problemas inflamatorios, problemas infecciosos, problemas tumorales, pueden estar siendo asociados a la secreción de hormonas que van a competir con la insulina, ¿no? Entonces, en este momento del diagnóstico, la secreción de insulina no es suficiente para compensar eh, los, la regulación de la glucemia, por lo menos. La mayoría de los gatos tiene una deficiencia absoluta y esta puede ser reversible si se controlan los efectos tóxicos de la glucosa en las células beta pancreáticas, ¿no? Entonces, parte del manejo sería tratar de llevar a una glucemia aceptable. A estos pacientes también cabe destacar que a veces nos vamos a encontrar pacientes que en medicina humana le llaman prediabéticos o diabetes subclínica, ¿no? En donde hay hiperglucemias constantes, pero que no rebasan el umbral y que no logran desencadenar glucosuria. Y entonces esto podría ser un factor previo al debut clínico de estos pacientes ya bajo condiciones de resistencia o de antagonismo a la insulina, ¿no? Otro tipo de diabetes sería la secundaria a otras endocrinopatías que producen hormonas que antagonizan la insulina, como podría ser muy frecuentemente en perros el hipercortisolismo que se llega a presentar. Entonces, esta clasificación de alguna manera es una clasificación asociada a la fisiopatología de la enfermedad. A veces se respuesta adecuada de si son insulínicos, porque de alguna manera a veces como que asociamos que el diabético tipo 1 es dependiente de insulina y el tipo 2 es no dependiente, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Con el paso del tiempo puede ser que el diabético tipo 2 también requiera terapia de insulina, sobre todo si no se es detectado a tiempo y no se hace un manejo adecuado, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener como origen de la enfermedad. Es una enfermedad bastante común, de alta prevalencia en perros, gatos y
por supuesto, en humanos, ¿no? Por eso es por lo que sería algo importante de asociar las comorbilidades, como de la que estamos hablando ahorita, ¿no? Nos toca un poco asociarlo a las enfermedades renales, sin embargo, no perder de vista que estas alteraciones en el control podrían llegar a afectar no solo a nivel renal, sino en otros órganos blancos, ¿no? Eh, que podrían llegar en donde podrían llegar a causar problemas importantes debido a alteraciones vasculares principalmente, ¿no? Como sería la retina, como sería los nervios periféricos, y que es frecuente que se presenten estas alteraciones en nuestros pacientes, ¿no? Aquí habría que, repito, casi siempre pensamos en la enfermedad renal en estadios avanzados, ¿no? En estadios ya, ahorita vamos a ver de acuerdo a la clasificación de la nefropatía humana, se clasifica en 5 estadios, en donde los que son clínicos son los últimos, ¿no? En donde ya hay una alteraciones clínicas importantes, sin embargo, en los primeros parecieran eh, o son subclínicos, pero sí hay manera de tratar de identificarlos, ¿no? Para tratar de prevenir el que se desarrollen más rápidamente los procesos de daño en los diferentes órganos. De medicina humana, que es de donde sale esta eh, clasificación desde hace algunas décadas, es definida como alteraciones estructurales o funcionales de los riñones como una complicación de la diabetes mellitus, principalmente una enfermedad glomerular, pero no es exclusiva, no solamente tiene que ser glomerular, también podría haber afectaciones tubulares en estos pacientes. Como comentábamos, se presentan cinco etapas de acuerdo a la severidad del, del problema. Y en 3 de ellas, las 3 primeras son subclínicas, en la tercera es donde podríamos tener más elementos para identificar ya una proteinuria subclínica, y después ya en las 4 y quinto, pues es cuando ya es más obvio el, el diagnóstico, ¿no? Es por eso que decimos muchas veces cuando platicamos de diagnósticos, entre más avanzada esté una enfermedad crónica, más fácil es el diagnóstico, ¿no? Decimos, este caso es como de libro, cuando casi siempre cuando usamos esa frase, estamos hablando de etapas avanzadas de una enfermedad crónica, ¿no? En estadios avanzados ya cuando vemos este tipo de problemas, ¿no? Y aquí destacar también que desafortunadamente o históricamente nos hemos basado en buena medida en identificar hiperazotemia, ¿no? Cuando la hiperazotemia requiere para que se presente, por lo menos la renal, un daño muy extenso de las nefronas funcionales, ¿no? Entonces la idea sería tratar de identificarla en etapas más tempranas para poderlas, eh, poder mejorar el pronóstico de estos pacientes. Decíamos eh, en medicina humana, la nefropatía diabética, las etapas o estadios uno, 2 y 3 se presenta infiltración. Aquí pudiera incluso pensarse como una compensación. Sin embargo, en estas etapas también pueden haber cambios estructurales a nivel glomerular que llevan al incremento subclínico de la excreción de albúmina, la cual se denomina como microalbuminuria, en donde hay pequeñas cantidades de albúmina que se está filtrando a nivel renal, vía urinaria. La etapa 4, la nefropatía diabética se caracteriza por deficiencia renal, que es definida como la enfermedad clínica ya, con persistencia de proteinuria, hipertensión, reducción de la filtración glomerular, ¿no? Aquí en general puede haber cambios sutiles, ¿no? Si se trata de una diabetes tipo 1 o tipo 2. En general, por ejemplo, la hipertensión en la tipo 1 se ve después de que se desarrolla la enfermedad renal, ya es cuando se
hipertensión, mientras que diabetes tipo 2, debido a que se asocia a problemas de resistencia a la insulina, obesidad, a problemas, podría ser que sea antes, ¿no? La hipertensión podría ser antes que se desarrolle la enfermedad renal y podría ser un factor incluso de que la predisponga más, ¿no? Entonces, en esta etapa ya hay reducción de la filtración glomerular, ya empezaríamos a ver hiperazotemia en esta clasificación de nefropatía diabética. Y en la etapa 5 ya sería lo que representa la etapa terminal con disfunción renal en estructura y función, y en donde a veces requieren eh, apoyo a estos pacientes con diálisis o hemodiálisis en caso de que existiera esa posibilidad, ¿no? Eh, Abajo, bueno, en la parte, en el recuadro de blanco, la nefropatía diabética de diabetes tipo 1 y tipo 2 se presenta en el 25 a 40%. Se refiere a humanos, eh, pero esto es porque no todos van a progresar a los estadios 4 y 5, ¿no? Pero podría ser que los del 1 al 3 sí los estén presentando. Entonces, y todo esto podría llevar a factores que ayuden a un problema en el control de la glucemia para estos pacientes. En medicina veterinaria comentábamos, no es reconocida como tal la nefropatía diabética, sin embargo se han encontrado eh, hallazgos a nivel histopatológico, o también se toman en cuenta que la enfermedad renal es común en gatos y la causa frecuentemente es desconocida. ¿No? Hay estudios en donde, por ejemplo, en un 15% de la enfermedad glomerular de origen desconocido, un pequeño estudio post-mortem de tres de 6 gatos diabéticos presentaron cambios glomerulares similares a los observados en nefropatías diabéticas humanas, ¿no? Entonces esto hace pues, sugerente de que sí puede tener una repercusión eh, a nivel renal en este caso. Algunos gatos diabéticos tienen factores de riesgo, consecuencia eh, son consistentes con la clasificación de nefropatía diabética de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, esto es en humanos, azotemia, proteinuria e hipercolesterolemia. Y estos hallazgos similares se aplican a los perros. Entonces podría haber una conexión, ¿no? En este tipo de pacientes en donde se puede estar teniendo repercusiones renales en este caso, pero habíamos comentado, también podría repercutir en otros órganos terminales. En las causas de la nefropatía diabética se habla de iniciadores de la nefropatía, en esto, causas, la misma hiperglucemia sería un iniciador. Ahorita vamos a recordar un poco por qué la hiperglucemia podría tener efectos tóxicos a nivel celular y predisposición genética, ¿no? Hay factores hereditarios que podrían estar colaborando. Existen promotores de la nefropatía diabética, como sería la resistencia a la insulina, podría ser obesidad, podría ser eh, algún proceso inflamatorio, eh, neoplásico, que promueva la secreción, otra enfermedad crónica que promueva la secreción de hormonas que antagonizan la insulina, ¿no? Catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento, progesterona, en fin. Hipertensión sería otro de los factores que promueven la nefropatía, dislipidemia, la larga duración de la diabetes, la anemia, estado procoagulante, podrían ser factores que van a complicar o a acelerar el que se puede presentar esta nefropatía. Y las consecuencias que podemos identificar de manera palpable, pues sería la astemia y
la proteinuria, ¿no? Ya esto obviamente en estadios del 4 que acabamos de Aquí, bueno, aquí una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, ¿no? El cómo la hiperglucemia inicia los cambios microvasculares y estructurales renales, ¿no? Bueno, en renales, pero podríamos hablar también, repito, de otros tejidos. La hiperglucemia conduce a cambios microvasculares en todo el cuerpo, incluyendo incremento en la vasoconstricción e incremento en la permeabilidad vascular. Promotores de la nefropatía diabética, ya los vimos, eh, eh, pueden exacerbar este proceso, y los terminales más dañados por estos cambios microvasculares incluyen el glomérulo, es decir, el tema eh, del que estamos abordando hoy, la enfermedad renal, pero también la retina o nervios periféricos. Podrían ser factores, ¿no? Eh, Muchas veces vemos estudios epidemiológicos en donde se dice que la causa por la que llevan a consulta a pacientes diabéticos es la poliuria polidipsia. Sin embargo, seguramente, eh, al igual que a nosotros, nos ha tocado ver casos en donde los llevan por problemas de ceguera, ¿no? En este caso, frecuentemente por cataratas, pero a veces antes de operar o ver si las cataratas son operables, habría que evaluar también el estado de la retina, ¿no? A veces los pacientes ya no tienen viabilidad en la retina y no tiene mucho sentido la cirugía, ¿no? Esto, bueno, los oftalmólogos son los expertos en esa parte, pero en muchas ocasiones sí hay daño a nivel de retina, ¿no? En el glomérulo, los cambios microvasculares contribuyen al engrosamiento de la membrana basal, reduciendo el número de podocitos y la expansión mesangial típica de la enfermedad renal diabética, ¿no? Entonces, esta enfermedad va progresando y va afectando en un mayor porcentaje las nefronas funcionales, ¿no? Entonces, aquí un poco también recordar la manera siempre de tratar de evaluar la azotemia, tomando en consideración la densidad urinaria para valorar si se trata de una azotemia prerrenal o renal. Aquí el problema, cuando hay diabetes también, afecta un poquito porque si bien existe eh, problemas en la concentración de orina cuando es un problema de azotemia renal, el hecho de que exista glucosuria hace que aumente la densidad urinaria, y esto puede interferir un poco en que veamos densidades urinarias no tan disminuidas, ¿no? Como la veríamos es decir, arriba de 1,020 por lo menos, cuando tenemos pacientes a veces con problemas de hiperazotemia renal. El punto de corte que valoramos es 1,030 en perros y 1,035 en gatos, ¿no? Entonces son en general, los puntos que utilizamos como un corte para determinar si es eh, renal o prerrenal, ¿no? A excepción de también eh, si existiera algún problema en la capacidad de concentrar la orina diferente a una enfermedad renal, ¿no? Alguna causa de poliuria podría ser también era en el diagnóstico, ¿no? Que realmente sea una azotemia prerrenal, y si tiene un problema para concentrar la orina, podríamos tener un poco de confusión, por lo menos en la etapa inicial. Eh, Nuevamente, yendo un poquito más a detalle, cómo la hiperglucemia inicia los cambios microvasculares y renales. Eh, Aquí lo que habría que ver es que estos cambios microvasculares son mediados por citocinas, factores de crecimiento, mediadores inflamatorios, y su expresión es alta por hiperglucemia. Aquí, de alguna manera, un pobre
un pobre control glucémico, algunas células desarrollan incremento en la glucosa intracelular, eh, no son capaces de regular a la baja la glucosa que ingresó en respuesta a la hiperglucemia, y esto va a ocasionar que se genere un incremento este incremento en la glucosa intracelular activa señales para que a su vez se activen vías que llevan a la expresión de mediadores inflamatorios que ocasionan daño en órganos terminales, ¿no? Ya vimos el caso de los glomérulos, la retina, nervios, pero podría ser otros tejidos o otros órganos, ¿no? Que puedan estar siendo afectados en este proceso de toxicidad a la glucosa por un pobre control de la glucemia o por falta de tratamiento simplemente, ¿no? Que no estén recibiendo tratamiento. Estos pacientes podría desencadenar este proceso inflamatorio y que ocasione daño a nivel celular. Desde luego la hipertensión es algo que habrá que evaluar, el riesgo de cuando la presión sistólica es mayor a 150, el riesgo es ligero daño orgánico. Mayor a 160 es necesaria una terapia hipertensiva, inhibidores de la ECA o bloqueadores de canales de calcio como amlodipino podrían ser. Presión sistólica mayor a 180, hay un riesgo severo de daño orgánico, ¿no? Entonces, son factores que habrá que pensar en controlar en estos pacientes para evitar una progresión más rápida de enfermedad renal. Aquí, la proteína, decíamos en gatos, microalbuminuria se define como albúmina mayor que lo normal, mayor a 1, pero menor al límite de detección utilizado en la metodología convencional con tira reactiva. Eh, 30 miligramos por decilitro. La relación proteína-creatinina, la UPC, es recomendada para animales de compañía con enfermedad renal. Esto de acuerdo a la Sociedad Internacional de Interés Renal en Medicina Veterinaria, ¿no? Menos de 0.2 se considera normal en gatos, mientras que 0.4 mayor se considera proteinuria manifiesta, indicador de pronóstico negativo en gatos y 0.5 en perros. En otros estudios que se han presentado, se ha tomado como que no están proteinúricos, pero el problema que ha sucedido es que han tomado puntos de corte para la relación proteína-creatinina de 1, por ejemplo, entonces los han considerado como no significativa la proteinuria, cuando en realidad parece que el punto de corte que usaron fue muy, muy arriba, ¿no? Entonces, en realidad eran pacientes que sí presentaban proteinuria, ¿no? Entonces, el manejo de estos pacientes sería con básicamente enalapril o inhibidores de la ECA, ¿no? Benacepril, algunos inhibidores de la ECA que mejoran o controlan mejor la proteinuria. Mientras que si no se controla la hipertensión, fármacos como amlodipino podrían ser complementarios en estos pacientes para regular la presión sistémica. Bien, de alguna manera creo que es un punto importante a considerar en adelante. Obviamente, como muchas publicaciones mencionan, falta por estudiar más en los perros, en los gatos, estos aspectos, pero lo primero sería tomar en consideración que esto puede suceder, que si hay coincidencias en ciertos cambios estructurales, morfológicos, funcionales, que son similares a los que se presentan en el humano, ¿no? Y en medicina humana la principal causa de enfermedad renal
crónica es la diabetes mellitus. Entonces habría que, en el caso de perros y gatos, frecuentemente diagnosticamos enfermedad renal en estadios tempranos, actualmente ya, o en estadios avanzados, pero muy frecuentemente el origen de la enfermedad renal lo dejamos como de origen desconocido, ¿no? Como no sabemos qué es lo que pasó. Habría que considerar esta parte, sobre todo en una endocrinopatía, esta como otras, que son de alta prevalencia en nuestros pacientes, por lo menos perros y gatos, ¿no? Otro de las alteraciones que seguramente perpetúan el problema renal y causan problemas o pueden causar problemas sistémicos sería el hiperparatiroidismo renal secundario, ¿no? Hay diferentes tipos de hiperparatiroidismo, el primario, el nutricional o algunas otras causas de hipercalcemia, ¿no? O hipercalcemia maligna, en fin. Entonces serían algunos diferenciales que habría que considerar, aunque en realidad el calcio en los pacientes perros y gatos frecuentemente puede estar normal o, o incrementado. Ahorita vamos a recordar nada más la anatomía de las glándulas paratiroides. En el gato es similar al de los perros y el humano, dos glándulas asociadas a cada lóbulo de la tiroides, aunque en el perro hay variaciones en el número eh, de glándulas paratiroides, ¿no? Las glándulas paratiroides son sensibles a las fluctuaciones de calcio ionizado. Entonces, cuando el calcio ionizado es bajo, la secreción de la paratormona se incrementa. Cuando el calcio ionizado alcanza un valor alto, la secreción de la paratormona disminuye, ¿no? De alguna manera es su mecanismo de retroalimentación negativo. El efecto de la paratormona puede observarse directamente en el riñón, huesos e indirectamente en el tracto gastrointestinal de manera fisiológica, ¿no? Es decir, tiene un efecto directamente en los riñones, promoviendo la reabsorción de calcio, la eliminación de fósforo y en los huesos la resorción de calcio, ¿no? De estos. Indirectamente en el tracto gastrointestinal porque promueve la síntesis de la 1-hidroxilasa que va a su vez a promover la transformación a vitamina D activa, ¿no? Al calcitriol. Y a nivel intestinal, va a promover la absorción de fósforo y calcio. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. El riñón incrementa la reabsorción y excreción de fósforo. La reabsorción de calcio, y la excreción de fósforo. Faltó ahí, ¿no? La reabsorción de calcio. También incrementa la actividad de la 1, como comentamos, de la 1-alfa. Lo puse así con letra alfa porque no encontré el símbolo para poner el alfa. Hidroxilasa, que es la enzima responsable de convertir la 25-hidroxivitamina D a 1,25-hidroxivitamina D3, que es el calcitriol, ¿no? Entonces, como comentamos, el calcitriol va a actuar a nivel de tracto gastrointestinal, por eso se dice que la paratormona de manera indirecta promueve a nivel intestinal el aumento de calcio, ¿no? Porque el calcitriol actúa en tracto gastrointestinal, incrementando la reabsorción de calcio y fósforo. Y en los huesos, la paratormona induce la resorción ósea osteoclástica, la cual incrementa la resorción de calcio y fósforo, ¿no? Entonces este sería el esquema en donde se representa, ¿no? Fue tomado de este artículo, el esquema en donde se representa cuando hay bajos valores de calcio, se promueve la liberación
de paratormona, esta actúa a nivel renal promoviendo la reabsorción de calcio y la excreción de fósforo, aumenta la síntesis de 1-alfa hidroxilasa, la cual va a promover la conversión a la vitamina D activa, la cual va a actuar a nivel intestinal, reabsorbiendo calcio y fósforo. Y a nivel óseo, directamente va a actuar promoviendo la resorción y va a aumentar el calcio ionizado a nivel extracelular, ¿no? Esa sería la función. Obviamente esto lo podemos ver en este cuadro también, en donde vemos los hallazgos esperados en el test que tengan, en este caso, la enfermedad renal crónica, caso tal, menor, normal o aumentado, el calcio ionizado menor, normal o aumentado, el fósforo aumentado o normal, y el aumento de la paratormona, ¿no? La cual es una hormona, se considera una toxina urémica, bien, la cual va a perpetuar el daño a nivel renal. Y vemos, bueno, más o menos el esquema de lo que esperamos encontrar en esta en estos hallazgos. Aquí existen varios problemas en la determinación de paratormona, el que no se desnaturalice en el manejo de la muestra, el que a veces hay fragmentos que podrían tener reacción cruzada con la detección de la hormona, y podría ser que haya falsos incrementos o falsa disminución de esta hormona debido a la desnaturalización de la misma. Aquí, bueno, ya en la fisiopatología, la pérdida progresiva de nefronas funcionales conduce a un aumento de fósforo a través de la tasa de filtración glomerular disminuida, una activación disminuida de la vitamina D activa, de la vitamina 25 hidroxilasa a calcitriol a través de una actividad disminuida de la 1-alfa hidroxilasa, los cuales van a causar una reducción del calcio ionizado. La paratormona ha sido reconocida como una toxina urémica que puede contribuir al desarrollo de la osteodistrofia renal, supresión de la médula ósea, anemia y la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces se considera como una toxina urémica. No se ha estudiado específicamente en gatos. También existe evidencia que hay otros factores hormonales que influyen en las relaciones entre los metabolitos del calcio, fósforo y vitamina D. El factor de crecimiento de fibroblastos juega un papel importante en la regulación del fósforo. Se ha asociado de forma independiente con la progresión de la enfermedad renal crónica en humanos, hiperparatidismo renal secundario, desarrollo del hiperparatidismo renal secundario con una mayor mortalidad, ¿no? Aquí faltaría más estudios en el área de veterinaria. El tratamiento, pues básicamente va a ser dietas con restricción de fósforo, la administración de quelantes de fósforo en la dieta también. Estos ha demostrado que aumentan la supervivencia de los enfermedad renal crónica. Hay estudios en donde se ha visto la mejoría de los clínicos y la supervivencia en perros y gatos. También hay evidencia de una reducción de la paratormona en gatos que recibieron calcitriol. Sin embargo, aquí el problema que tenemos es, en nuestro caso en México, es la dosis, porque las presentaciones que se tienen son de una cantidad alta. Sería mandarlas no recuerdo ahorita el término, por ahí dicen gramar
tratar de ajustar la dosis para cada paciente en particular. Aquí el problema es que estos gatos no tenían aumentos obvios de paratormona al principio. El riesgo de utilizar calcitriol sería la hipercalcemia, y si se presenta hiperfosfatemia concurrente, aumenta el riesgo de mineralización de tejidos blandos, ¿no? Se ha propuesto otra, la verdad no tenemos experiencia, pero se menciona el uso del 22-oxacalcitriol, un análogo del calcitriol con menor actividad calcémica. Se ha investigado en perros con hiperparatidismo renal secundario inducido. Se concluyó que este puede ser un tratamiento alternativo útil para el tratamiento de esta hiperparatidismo renal secundario. No se ha indicado en gatos. Históricamente las mediciones de calcitriol han sido consideradas fundamentales en el diagnóstico del tratamiento, el diagnóstico y tratamiento del hiperparatidismo renal secundario, pero se menciona que el 25, la forma previa a la vitamina D3 activa, es un mejor marcador de la vitamina sistémica que el calcitriol, que tiene una vida media muy, muy corta, ¿no? Podría ser una alternativa que se puede llegar a considerar. Bien, aquí van algunos de los artículos consultados, y no sé si hay algunos comentarios, preguntas. Si me las sé, las contestaré, si no, quedarán como tarea para investigarlas. Bien, gracias, doctor Joaquín. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo quieren mencionar por el chat, esperamos sus preguntas. No sé si en YouTube haya preguntas, doctora Carla. Ok. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Sí, doctora Carla. Sí, doctor, yo quisiera aprovechar en lo que se animan. Por ejemplo, ¿cómo es que realizan ustedes el diagnóstico como tal del hiperparatiroidismo renal? ¿Se apoyan más de laboratorio? ¿Se apoyan más de pruebas de imagen para ver la densidad ósea de sus pacientes? ¿Cómo es que detectan ustedes este problema? Lo comento porque a nivel de laboratorio, pues realmente la hipercalcemia no es común en perros y gatos, en presencia de insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo basan ustedes el diagnóstico, doctor? Quizá no sea la manera más adecuada. Yo creo que lo mejor sería tener un laboratorio de endocrinología de referencia para poder medir paratormona y tener mayor certeza en el diagnóstico. Nos basamos básicamente en el incremento de fósforo. Idealmente, repito, sería medir paratormona, y de manera indirecta lo que hacemos es evaluar a nivel óseo. En la mayoría de nuestros pacientes son adultos, entonces lo que se llega a observar en estos pacientes es además de que se puede confundir con una enfermedad parodontal, pero se llega a identificar problemas en la oclusión, por alguna razón que hasta la fecha no conozco. Los huesos más afectados por hiperparatidismo renal secundario son los huesos del cráneo en los perros y en los gatos. Entonces, hay problemas de oclusión, hay problemas de movilidad de piezas dentales, y si tomamos placas radiográficas, hay zonas radiolúcidas alrededor de los dientes, de los molares, de los premolares, que se asocian a la movilidad de estas piezas. En el caso nos ha tocado pocos casos, pero sí ha llegado a haber casos de cachorros que están en crecimiento, en donde sí ya es muy obvio. Incluso en algunos de ellos recuerdo que han llegado que sospechan de un tumor a nivel de los huesos de
nasales, en el maxilar, y resulta que lo que tienen es enfermedad renal crónica, y parece, y bueno, ahí sí ha habido oportunidad de hacer histopatología y corroborar que se trata de hiperparatiroidismo renal secundario, ¿no? Pero yo creo que, siendo honestos, estamos limitados en esta forma de llegar a un diagnóstico más certero al no tener un laboratorio endocrinológico de referencia para medir para tu hormona, ¿no? Yo, ahora que estaba haciendo la revisión, incluso veía que hay fragmentos que similar, como de paratormona, que pueden tener reacción cruzada y pueden interferir en un falso positivo en el diagnóstico. Entonces, no sé, de alguna manera este tipo de pláticas te ayuda un poco a conocer las necesidades mutuas, ¿no? De la parte del diagnóstico, del laboratorio me refiero, con la parte clínica, ¿no? Que sí es un reto y siendo honestos, no tenemos un laboratorio para medir paratormona de manera rutinaria, ¿no? La otra sería medir el calcitriol, como comentaban, o valorar la posibilidad de medir la forma inactiva, ¿no? Que recomendaban, más que el calcitriol, que tiene una vida media muy corta, medir la forma previa, antes del efecto de la 1-alfa hidroxilasa. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Aquí en el chat de YouTube tenemos nada más un saludo de Denis Martínez. Buenas tardes, doctora. Antes que nada, muy buena ponencia. Pero me parece que no tenemos preguntas, Sara, aquí. No tengo ninguna pregunta. Entonces, sería todo, doctor Joaquín. Le agradezco mucho su participación. Le harán llegar su constancia. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues siempre es una retroalimentación, creo que positiva, ¿no? El poder conocer las necesidades de ambas partes. Siempre sí. Lo he visto así. Ajá. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que se complementan bastante bien. Bueno, muchas gracias. Pues agradezco. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno, pues ya que nos sobraron unos minutitos y antes de presentar a nuestra siguiente ponente, pues primero que nada quiero recordarles que este ciclo de conferencias que está enfocado obviamente en patología clínica, pero en temas de endocrinología, pues continúa y tenemos todavía algunas sesiones pendientes. El 22 de marzo va a ser la siguiente sesión. En este caso vamos a tener dos ponentes también, como siempre, que traemos ponentes con mucha experiencia y de muy alta calidad. Vamos a tener al doctor Daniel Alejandro Gómez Pizano, que nos va a hablar de insulinoma en neurones. Y vamos a tener también al doctor Ricardo Viscoat Maldonado, que nos va a hablar de complejo adrenal e hiperestrogenismo en neurones. Entonces va a estar también muy, muy interesante. Anoten por favor la fecha, 22 de marzo. En este caso no es el último lunes, porque el último lunes es Semana Santa. Recorremos una semana nuestro ciclo de conferencias y más adelante pues seguimos igual, todavía nos quedan otras 3 sesiones. Muy interesantes de tiroides, de diabetes, secciones de casos clínicos con también muchos ponentes invitados. Y bueno, pues para no robarle tiempo a la doctora Celina Mejía, voy a permitirme presentarla. La doctora Celina Mejía Chávez, pues es una patóloga clínica veterinaria con amplia experiencia en endocrinología veterinaria.
desde chiquita, porque la ven muy jovencita, pero desde chiquita, desde que realizó su tesis de licenciatura, se graduó con un tema de endocrinología, pues ahí ella se siguió en esa línea. Ella es médico veterinario zootecnista por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. También hizo una maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia en el área de Patología Clínica, graduándose en el 2011. Y, bueno, tiene ya bastante tiempo, desde 2009, trabajando en diagnóstico veterinario Alhambra, principalmente en la parte de endocrinología, y obviamente como patóloga clínica veterinaria. Además, ha sido profesor de asignatura de la materia de diagnóstico clínico 1 en la Universidad del Valle de México ya desde el 2017, y bueno, pues ha participado con nosotros en esta facultad en diversos cursos, ya obviamente hablándonos de temas de endocrinología. Ella nos trae pues una colección de casos clínicos, por lo que, pues sin quitarle más tiempo, doctora Celina, bienvenida y muchas gracias. Y también recordarles que tengan sus micrófonos cerrados, por favor. Cualquier pregunta, aprovechen a la doctora en el chat. Ella tiene mucha experiencia trabajando en laboratorio clínico en el área de endocrinología, así que aprovechen su participación. Y también para los que nos están escuchando en YouTube, pueden usar el chat, y también estamos pendientes de sus preguntas. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora Mollinedo, por la presentación y por la invitación. Ya tan jovencita no estoy, pero te agradezco por el detalle. Voy a comenzar. Como lo he dicho en mis clases y en anteriores pláticas a las que me invitan, espero que todos los que en este momento están acompañándonos se encuentren muy bien de salud, al igual que sus familiares y sus seres queridos. Y espero que sigan así en adelante. Muy bien, pues comienzo con la presentación. Esta presentación es una continuidad de la presentación. Un favor, perdón que te interrumpa, un favor, nada más puedes poner la presentación en modo de presentación. Es que tarda un poquito, muchas gracias. Es una continuación de la presentación que hizo el doctor Víctor Daniel Torres Alarcón con el tema de hipodrenocorticismo, porque justo empezaron a llegarme con cierta frecuencia casos que eran sospechosos de hipoadrenocorticismo, y precisamente como al doctor no le dio oportunidad de presentar casos clínicos, pues quise poner estos casos clínicos que son recientes, del año pasado y de este año, para que aprendamos de ellos. Yo aprendí, sobre todo porque pues me puse a estudiar un poco más del tema y me di cuenta que muchos de los errores que mencionan los libros justo los cometí yo. Entonces, espero que estos casos les ayuden. No hablo tanto del manejo clínico, porque eso le corresponde precisamente a los clínicos. Hablo más de las alteraciones más frecuentes y de las pruebas disponibles que tenemos para diagnosticar esta endocrinopatía. Y justo uno de las alteraciones que frecuentemente nos mencionan los libros que podemos observar en estos casos es la relación sodio-potasio disminuida. Y precisamente yo la pongo entre signos de interrogación porque me pregunto si todos los pacientes con relación sodio-potasio disminuida son necesariamente pacientes que tienen hipodrenocorticismo. Y lo vamos a ver conforme vayamos desarrollando la plática. Ok, entonces, precisamente como es una continuación de la de la ponencia del doctor Torres, no voy a entrar mucho en la fisiopatología, únicamente voy a poner unas diapositivas para recordar rápidamente algunos puntos importantes. Recordar que el hipoadrenocorticismo se desarrolla principalmente por la destrucción de las 3 capas de la corteza adrenal. Esas 3 capas son la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y en la zona glomerular
se sintetizan los mineralocorticoides, siendo la aldosterona el principal mineralocorticoide. En la zona fascicular y en la zona reticular se sintetizan los glucocorticoides, siendo el cortisol el más representativo. En la zona reticular también se sintetizan los sexocorticoides. Así que cuando hay una destrucción de las tres zonas, estamos hablando principalmente de hipoadrenocorticismo primario, y cuando únicamente se destruye la zona fascicular, podemos encontrar hipoadrenocorticismo primario atípico o el hipoadrenocorticismo de origen secundario. Rápidamente, ¿cómo se clasifica? ¿Cuáles son las causas y los signos clínicos que pueden presentar estos pacientes? El hipoadrenocorticismo más común es el primario, es decir, el que afecta directamente a la glándula adrenal en más del 85 a 90% de los casos. Y generalmente se debe a una destrucción inmunomediada de las tres capas de la corteza adrenal. Como causas menos comunes de hipoadrenocorticismo primario podemos encontrar enfermedades fúngicas, enfermedades granulomatosas, neoplasias, amiloidosis, infartos, hemorragias, ya sea por traumatismos o coagulopatías o iatrogenia. Y por iatrogenia me refiero al uso o al control del hiperadrenocorticismo por mitotano o trilostano. También se puede desarrollar por la repentina o abrupta suspensión de glucocorticoides. Entonces, eso sería la iatrogenia. Y el secundario, que es el menos común, es causado por neoplasias o traumatismos intracraneales. Los signos clínicos que nosotros vamos a apreciar en nuestros pacientes son letargia en perros, anorexia, vómito, debilidad, diarrea, pérdida de peso, temblores o tremores musculares, poliuria, polidipsia y dolor abdominal, siendo los que tienen el asterisco los más comunes en perros. Y en gatos es aún todavía menos frecuente la presentación de esta enfermedad, y en ellos observamos letargia, anorexia, pérdida de peso, vómito, poliuria y polidipsia. En gatos, a diferencia de los perros, va a ser difícil que veamos diarreas. E igual, para recordarles cuáles son las alteraciones clínico-patológicas que esperamos encontrar, y esto es solamente porque les voy a presentar casos clínicos y ahí van a ver ustedes las alteraciones en el hemograma, en el perfil y en el urinanálisis. Entonces, para que las vayamos recordando, en el hemograma lo que caracteriza más a un paciente con hipoadrenocorticismo es la pérdida del leucograma de estrés. El leucograma de estrés típico es neutrofilia, linfopenia y monocitosis. Siendo la linfopenia frecuentemente el hallazgo más común asociado a esteroides. No es necesario que se presente la neutrofilia y la monocitosis al mismo tiempo. Puede haber neutrofilia en el 32% de los casos, anemias no regenerativas en el 27%, eosinofilias en el 20% y linfocitosis en el 10%. Es decir, las otras alteraciones que podríamos nosotros encontrar en el hemograma se presentan con baja porcentaje. En el perfil bioquímico, el hallazgo más común es la hipercaliemia, observen en el 95% de los casos, la azotemia en segundo lugar con el 88% de los casos, alteraciones electrolíticas, además del potasio como hiponatremia, hiperfosforemia, incremento de enzimas hepáticas, hipocloremia, hipoalbuminemia, acidosis metabólica, hipercalcemia, hipoglucemia e hipocolesterolemia. Entonces, vayan ustedes observando cuáles son los hallazgos más esperados en estos pacientes, que son alteraciones electrolíticas, azotemia, y ya de ahí para abajo es menos del 50%. Frecuentemente estos pacientes llegan a tener densidades urinarias por debajo de 1.030, siempre y cuando el hipoadrenocorticismo sea de origen primario y sea el típico hipoadrenocorticismo. Ahora, se estableció una relación potasio en sangre para ayudarnos a saber si nuestro paciente que tiene hiponatremia e hipercaliemia podría ser candidato a tener hipoadrenocorticismo. La relación normal en los pacientes es 27 a 1, es decir, 27 veces sodio por 1 de potasio.
hasta 40 veces sodio por 1 de potasio. Eso es la relación normal esperada en nuestros pacientes sin enfermedad adrenal. Pero ahora los pacientes con hipoadrenocorticismo suelen tener esta relación sodio-potasio disminuida. Alrededor del 95% de ellos tienen la relación por debajo de 27. Habrá algunos que tengan la relación por debajo de 20 y eso es muy sugerente de hipoadrenocorticismo, e incluso algunos pueden llegar a relaciones por debajo de 15 que son fuertemente sugestivas de hipoadrenocorticismo. Sin embargo, no son diagnósticas, porque como les muestro en la tabla de abajo, tenemos que descartar otros diagnósticos diferenciales que nos pueden provocar exactamente estas dos alteraciones, la hipercaliemia y la hiponatremia. Y esas son enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, parasitosis, obstrucciones urinarias, efusiones crónicas con drenajes frecuentes, gestación, fallas cardíacas, congestivas, diabetes mellitus y pérdida crónica de sangre. Entonces, por diferentes mecanismos, estas entidades nos pueden provocar los mismos hallazgos que nosotros frecuentemente vemos en pacientes con hipoadrenocorticismo. Ahora, esta es una tablita que saqué de este artículo que nos ayuda a poder diferenciar el hipoadrenocorticismo primario del secundario y dentro del mismo hipoadrenocorticismo primario diferenciar entre el típico y el atípico. El atípico, como comentó el doctor Daniel Torres en su plática, se caracteriza porque no tiene las alteraciones electrolíticas que les comenté de hiponatremia, hipercaliemia e hipocloremia. Entonces, estos pacientes no tienen esas alteraciones electrolíticas. Se piensa que puede ser porque se está agarrando al paciente o en un momento en el que apenas va a empezar a mostrar destrucción de la zona glomerular en donde se sintetiza la aldosterona, porque algunos pacientes conforme progresa su enfermedad empiezan sin alteraciones electrolíticas, pero algunos después de un año o dentro de un año llegan a presentar estas alteraciones electrolíticas. Otros pacientes nunca las van a presentar. Entonces, por eso se cree que en algunos de ellos puede ser porque apenas se está agarrando como en el principio de la destrucción de esta glándula, de esta zona glomerular de la glándula. Entonces, para diferenciar entre este tipo de hipoadrenocorticismo nos podemos basar en estos analitos, en los electrolitos, en el cortisol pre-ACTH, en el cortisol post-ACTH, en la ACTH endógena. Se pueden hacer ahora una relación cortisol-aldosterona y la relación aldosterona-renina. Los inconvenientes de cada uno de ellos también ya los platicó el doctor en su plática, ya los comentó, perdón. Entonces, pero aún así, si ustedes tienen alguna duda, pues pueden preguntarme. Los electrolitos se espera que en el primario sean anormales, precisamente porque se están afectando las tres zonas. Y recuerden que en la zona glomerular, que es donde se produce la aldosterona es responsable de mantener el equilibrio o el balance del agua en la reabsorción de sodio y en la excreción de potasio. En el primario atípico, ya sea que nunca lo van a desarrollar o que apenas están en esa etapa inicial, los electrolitos los vamos a encontrar normales, y en el secundario, en donde no se afecta esa zona de la glándula, no los vamos a encontrar nunca alterados. Después, si nosotros hiciéramos la estimulación con ACTH, en los tres tipos de hipoadrenocorticismo, el cortisol pre-ACTH va a estar bajo y el cortisol post-ACTH va a estar bajo. Después, si determináramos nosotros ACTH endógena, veríamos que en el primario forzosamente la ACTH tiene que estar elevada, porque como se pierde la retroalimentación negativa del cortisol hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, porque no hay cortisol, pues entonces la ACTH se sigue secretando en mayor cantidad. En el primario atípico, la ACTH también estaría incrementada, mientras que en el secundario estaría disminuida. Entonces, si ustedes pueden notar, la ACTH es la que nos va a ayudar a diferenciar entre un primario atípico de un secundario, porque tanto los electrolitos como el cortisol pre y post ACTH en ambos es similar, pero la diferencia es que en en el atípico la ACTH sí va a estar elevada y en el secundario va a estar disminuida.
Luego contamos con otras herramientas, como la relación cortisol-aldosterona, en donde en el primario y en el primario atípico van a estar disminuidas, mientras que en el secundario no. Y la relación aldosterona-renina va a estar disminuida en el primario y en el primario atípico, mientras que en el secundario va a estar normal. Entonces, ya recordando un poco lo que vamos a ver en estos casos, les presento al primero. Ella es Coral. Coral es un poodle de 5 años, hembra. Llega en enero con la anamnesis de que hace un mes en otro hospital la hospitalizaron por melena. Desde hace una semana presenta vómito y en el examen físico que le hicieron en ese momento encontraron deshidratación del 7% y mucosas pálidas. En ese momento no estaba recibiendo ningún tratamiento. Entonces recuerden cuáles son los signos clínicos que pueden presentar estos pacientes y ahora las alteraciones. En el hemograma, si se dan cuenta, no hay nada aparentemente alterado. El hematocrito está tendiendo a lo alto, está en 0.52, cuando lo máximo es 0.55, porque esta paciente está deshidratada. Sus plaquetas están normales, sus leucocitos normales, neutrófilos, linfos, monos y eosinófilos. Sin embargo, desde aquí, aunque no notamos aparentemente nada fuera de lo normal, debe de llamarnos la atención que en un paciente enfermo es común encontrar linfopenia. Y el hecho de que en este paciente enfermo no encontremos linfopenia debe de llamarnos la atención. Incluso, a veces se pueden encontrar pacientes con linfopenia en animales con hipoadrenocorticismo, pero la linfopenia no sobrepasa el 0.7 por 10 a la 9. Sin embargo, como les digo, uno esperaría que en un paciente estresado se encontrara leucograma de estrés. Y el hecho de que este no lo presente desde ahí es como un foco rojo que nos llama la atención. Después pasamos a la bioquímica. En la bioquímica encontramos algunas alteraciones como hipoglucemia. Sin embargo, yo la hipoglucemia, a menos que sea bastante severa, no le pongo mucha atención porque me atrevo a decir que más del 90% de las muestras que llegan al laboratorio tienen hipoglucemia por consumo in vitro de la glucosa. Entonces, por eso es poco confiable este valor de glucosa. Tendría el médico que verificarla en el consultorio. Sin embargo, también como se usan glucómetros de humano y esos glucómetros presentan o no son tan precisos para medicina veterinaria, también podrían ahí tener unos falsos animales con hipoglucemia cuando en realidad no la tienen. Después pasamos a ver la urea y la creatinina, están incrementadas, entonces este paciente tiene azotemia. Hiperamilasemia. ¿A qué podemos asociar la azotemia con la anamnesis que presenta? Pues si nos regresamos, desde hace un mes o hace un mes la hospitalizaron por melena y desde hace una semana presenta vómito. Entonces, y además está deshidratada. Así que, por un lado, podemos asociar esta azotemia a disminución en la tasa de filtrado glomerular, precisamente por la deshidratación que está presentando. Y además tendríamos que descartar si la paciente ya cursa con enfermedad renal. Otra cosa que llama la atención aquí es que normalmente la urea y la creatinina incrementan proporcionalmente. Y si ustedes lo notan aquí, este incremento de urea es mucho más alto a lo esperado para este incremento de creatinina. Por lo que además hay que descartar que en este momento la paciente esté perdiendo sangre, probablemente a través de vías gastrointestinales y no sean notorias. Ahora, para descartar o diagnosticar enfermedad renal, usualmente nos basamos en la densidad urinaria. Y sabemos que si la densidad urinaria está por debajo del punto de corte, entonces podemos pensar en enfermedad renal. Y si está por encima del punto de corte, entonces descartamos la enfermedad renal. El problema con los pacientes con hipoadrenocorticismo es que la densidad urinaria aquí no nos funciona para hacer el diagnóstico de enfermedad renal. Entonces, vemos que la paciente tiene azotemia. Una causa clara es la deshidratación, otra sospechosa sería gastroenterorragia y la tercera sospechosa sería enfermedad renal. Y si vemos hasta abajo de la tabla, observamos la densidad urinaria de ese momento, que fue de 1.028. Entonces, si uno lo ve rápidamente, dice este paciente tiene enfermedad renal. Entonces,
y lo trata como enfermedad renal. Pero vamos a ver más adelante si realmente se trata de enfermedad renal. Las proteínas las tiene normales, tiene hipocolesterolemia 2.39, no olvidemos que la paciente tiene problemas gastrointestinales, y después vienen las alteraciones electrolíticas que son las que llaman la atención. Vean este potasio de 6.9, el paciente tiene hipercaliemia, hiponatremia de 130, y cuando hacemos la relación sodio-potasio nos salen 19:1. Y recuerden ustedes que les mencioné que esto es una de las ecuaciones que nos orientan al diagnóstico de esta enfermedad. Los pacientes con hipoadrenocorticismo, la mayoría de ellos tienen la relación sodio-potasio por debajo de 27. El cloro hasta este momento se mantiene normal, después tenemos una hipobicarbonatremia, y cuando evaluamos el equilibrio ácido-base, observamos que hay una acidosis metabólica hiperclorémica. Coral, fue del día 14. Coral, 5 días después, le vuelven a hacer estudios de laboratorio. Ella siempre estuvo hospitalizada. Entonces, la historia con la que llega en ese momento fue gastroenteritis con buena respuesta al tratamiento, y además le van anexando otros diagnósticos presuntivos. La enfermedad renal, por la azotemia que vimos y por la densidad urinaria por debajo del punto crítico, enfermedad valvular degenerativa mitral y pioderma de superficie asociada a probable endocrinopatía, sin descartar atopia o alergia al alimento. En ese momento a Coral estaban dando terapia de fluidos, omeprazol, metronidazol, sucralfato, ipaquitín, humectán, poliatriacina, difenhidramina, fortiflora, ambroxol, glucosa y aminoácidos. Entonces, en su seguimiento vemos que la glucosa baja aún más, pero como les he dicho, la glucosa no es la hipoglucemia no es un hallazgo tan común en estos pacientes, sin embargo existe, pero desafortunadamente como las muestras no se procesan inmediatamente después de que se haya formado el coágulo, pues no podemos saber si esa hipoglucemia es real o simplemente por consumo in vitro de la glucosa. Después de los tratamientos que recibió Coral, observen cómo la urea y la creatinina han bajado, incluso la creatinina ya se mantiene dentro del intervalo normal de referencia. La urea está todavía elevada, pero a comparación de cómo estaba en su primer estudio, ha evolucionado favorablemente. La amilasa continúa elevada, hiperamilasemia. Entonces, esta azotemia puede seguir siendo de origen prerrenal, no sabemos el grado de deshidratación en este momento. La albúmina es normal, pero observen cómo se comporta el potasio. El potasio sigue incrementando. Entonces, esta hipercaliemia es todavía más severa respecto a al primer estudio. La hiponatremia también es más severa, está en 126. La relación bajó ligeramente, de 19 pasó a 18. Ya podemos ver hipocloremia. Continúa con acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, fue precisamente en este momento en el que cayó en mis manos Coral, y yo les sugerí a los médicos que por la relación más los otros hallazgos, pues decidieran hacer pruebas especiales para hipoadrenocorticismo. Un día después nos mandan esas muestras y ya vemos algo más de la anamnesis. Hace un mes tuvo melena, vómitos y fue diagnosticada con insuficiencia renal. Hace una semana comenzó con el mismo cuadro clínico. Continúa con hiporexia y baja de peso. Presenta además ojo seco y estornudos. En los estudios presenta hipoglucemia, hiponatremia e hipercaliemia. Como tratamientos tenemos terapia de líquidos, tenemos antibióticos, protectores de mucosa, ipaquitín, y además por el ojo seco le están dando tratamiento oftálmico. Ese mismo día, como pues ya me había interesado el caso de Coral, o sea, llegó conmigo el día 19 y el día 20 se decide hacer la estimulación con ACTH, pero volví a hacerle yo por interés un perfil para ver cómo estaban sus electrolitos. Entonces, básicamente, la urea se mantiene casi igual, la creatinina continúa bajando, la amilasa ya bajó un poco más, ya tenemos hipoalbuminemia. Además, está mostrando inflamación oral. El potasio sigue bajando, subiendo, el sodio sigue bajando, la relación sodio-potasio sigue bajando y Coral continúa aún así con su acidosis metabólica hiperclorémica.
Entonces, si hacemos esta gráfica como para que sea mucho más fácil ver la evolución de Coral, tenemos que en la urea, Coral llegó con 47.5 de urea y conforme fue pasando el tiempo, gracias a la terapia de líquidos, observen cómo esto fue disminuyendo. La creatinina también estaba elevada el primer día en 202 y después empezó a normalizarse hasta llegar a 89 en ese momento. Sin embargo, el sodio pues también empezó a bajar. El sodio llegó en 130 el primer día y después se mantuvo en 126. El potasio fue subiendo, observen las gráficas, de 6.9 hasta 7.5 y la relación sodio-potasio también fue disminuyendo conforme pasaron los días. Así que, pues ya lo habíamos platicado en ese momento, se le iban a hacer pruebas complementarias. La principal, la estimulación con ACTH, que es la prueba de oro para el diagnóstico de esta endocrinopatía. Y además, por interés, yo decidí determinarle electrolitos en orina, ACTH endógena y aldosterona. Rápidamente, ¿cómo funciona la estimulación con ACTH? Del lado derecho tenemos un paciente con enfermedad adrenal, es decir, hipoadreno, y del lado izquierdo tenemos un paciente sano. Entonces, las adrenales son controladas por dos glándulas, el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo secreta la hormona liberadora de corticotropina, que estimula positivamente a la hipófisis para que ésta secrete hormona adrenocorticotrópica. Y esta, a su vez, va a ir a cada una de las glándulas a estimularlas para que produzca cortisol. Normalmente un paciente tiene entre 13.79 a 151 nanomoles sobre litro de cortisol. Cuando ya se alcanzaron estas concentraciones normales, entonces el cortisol, tanto en la hipófisis como en el hipotálamo, ejerce la retroalimentación negativa para que estas dos glándulas dejen de secretar estas dos hormonas y no haya un exceso de cortisol en la sangre. Pero en estos pacientes que tienen hipoadrenocorticismo, por la causa que sea, las glándulas adrenales no funcionan. Entonces, estas glándulas adrenales, como no producen cortisol, normalmente la mayoría de los pacientes está por debajo de 55 nanomoles sobre litro de cortisol. Entonces, no pueden ejercer una retroalimentación negativa sobre las otras dos glándulas. Y como no hay retroalimentación negativa, el hipotálamo y la hipófisis van a aumentar la síntesis y secreción de CRH y de ACTH. Entonces, por eso, en estos pacientes que tienen hipoadrenocorticismo de origen primario, es que vemos la ACTH incrementada. Ahora bien, cuando hacemos nosotros la prueba de estimulación con ACTH, ya vimos que la ACTH, como lo dice su nombre, estimula. Así que en un paciente sano esperamos que el cortisol incremente. Normalmente esos pacientes sanos incrementan a concentraciones entre 165 a 496 nanomoles sobre litro. Entre paréntesis les pongo las unidades convencionales y estas de arriba son las unidades internacionales. Entonces, en el paciente sano, cuyas adrenales funcionan bien, vamos a esperar que el cortisol incremente respecto a la muestra basal de cortisol. ¿Qué pasa en un paciente que tiene hipoadrenocorticismo? No importa si es primario o secundario, si es típico o atípico, como esas adrenales ya no funcionan, por más ACTH que yo le administre, la adrenal no va a aumentar su producción de cortisol. Y esos animales generalmente continúan con valores por debajo de 55 nanomoles sobre litro. Sin embargo, hay algunos que pueden incrementar su concentración hasta 83. Estos pacientes son raros, los que llegan a hacer eso. La mayoría de ellos mantiene concentraciones por debajo de 55. Entonces, esto fue lo que se le hizo a Coral. Se le hizo la estimulación con ACTH. Observen la concentración basal antes de que se le administrara la ACTH. Fue de menos de 11 nanomoles sobre litro. Es decir, el laboratorio donde se determinan estas hormonas tiene como límite inferior 11 nanomoles sobre litro. Ya lo que esté por debajo de 11 nanomoles sobre litro no lo puede detectar. Y justamente Coral está por debajo de esos 11 nanomoles sobre litro. Cuando le hacemos, entonces, le administramos la ACTH y esperamos que si sus glándulas funcionan bien,
entonces produzca mayor cantidad de cortisol, vemos que no pasa nada, no hubo ningún cambio. Sigue estando por debajo del límite de detección del laboratorio. Así que, viendo esto, nos damos cuenta de que las glándulas adrenales de coral ya no funcionan. Si lo vemos en la gráfica, tenemos la concentración basal, que está por debajo de 11, y después de la estimulación con ACTH se mantiene exactamente igual. Entonces, este es el resultado típico de un paciente con hipoadrenocorticismo. Si lo hubiéramos graficado, sería así, lineal la gráfica. Como les dije, por interés solamente le determiné ACTH y aldosterona. Entonces, la ACTH en el laboratorio donde yo mandé la muestra dio un resultado de 968 picogramos sobre el mililitro. El límite de referencia que maneja ese laboratorio es de 10 a 80. Así que vemos que la ACTH está incrementada. Si recordamos, la ACTH está incrementada porque está tratando de sobreestimular a lo que queda de la glándula adrenal y además porque no está recibiendo la retroalimentación negativa que debería. Y si recuerdan la tablita, voy a ver si me puedo regresar rápidamente, de cómo diferenciar entre un primario de un secundario, observen que en el primario la ACTH está elevada, mientras que en el secundario no. Entonces, si existía alguna duda, aunque sabemos que la mayoría de los pacientes tienen hipoadrenocorticismo primario, si hubiera existido alguna duda, con esta determinación de ACTH lo confirmamos. Además, le determiné aldosterona para saber si tenía hipoaldosteronismo y fuera la causa de sus alteraciones electrolíticas. La aldosterona aquí está normal, está en 47 picogramos sobre mililitro. El límite de referencia de ese laboratorio es de 16 a 344. La literatura menciona que la mayoría de los pacientes con hipoadrenocorticismo tienen concentraciones bajas de aldosterona, pero hay algunos que pueden mantener todavía concentraciones normales, y por normales me refiero dentro del límite de referencia. Así que, bueno, en realidad, si hubiera solamente determinado aldosterona para diagnosticar hipoadrenocorticismo en coral, no me habría servido de nada porque la habría encontrado normal. En este estudio evaluaron las concentraciones de aldosterona en perros con hipoadrenocorticismo. Entonces, si ustedes observan esta gráfica, aquí se ven los perros que tienen hipoadrenocorticismo, después otros diagnósticos, o sea, enfermedades no adrenales y pacientes sanos. Lo que se tendría que hacer en realidad es una estimulación con ACTH, pero ahora en lugar de medir cortisol, se puede medir aldosterona. Podría hacerse junto con las mismas muestras con las que vamos nosotros a evaluar el cortisol. Al menos en el laboratorio donde yo mandé esta muestra, piden suero y no piden plasma. Entonces, observen, el 0 es la muestra basal, es decir, antes de la estimulación con ACTH, y 60 es 60 minutos después de la estimulación con ACTH. Y los perros que tienen hipoadrenocorticismo, a las 0 horas tienen concentraciones muy bajas de aldosterona y a la hora siguen con concentraciones muy bajas de aldosterona. Mientras que en los pacientes que tienen otras enfermedades no adrenales o en los pacientes sanos, la concentración de aldosterona, aunque basal también puede estar baja, después de la estimulación con ACTH, ustedes la pueden apreciar elevada. Entonces, si quisiera solo diagnosticar a coral determinando aldosterona, sería necesario hacer también una estimulación con ACTH. Si vemos acá los resultados, podemos observar que la aldosterona basal normal es menor a 4 picogramos por mililitro, pero incluso hay algunos pacientes con hipoadrenocorticismo que pueden tener concentraciones de hasta 158. Y post-ACTH, la mayoría se sigue manteniendo por debajo de 4, pero algunos pueden tener hasta 253 picogramos sobre mililitro. Luego, además, a coral le determinamos electrolitos en orina porque se hizo en el 2017, un estudio en el que observaron o determinaron electrolitos en orina
de pacientes sospechosos con hipoadrenocorticismo, de pacientes con enfermedades no adrenales y de pacientes sanos. Esto era para determinar si la hiponatremia que estaban presentando esos pacientes es por hipoadrenocorticismo o por alguna otra enfermedad. Así que ellos lo que hicieron fue utilizar o hacer, como les digo, en enfermos sanos y con hipoadrenocorticismo, la determinación en suero y la determinación en orina de electrolitos, y las compararon. Y después establecieron como resultado que si la concentración de sodio es mayor a 30, seguramente ese paciente tiene hipoadrenocorticismo. Y si la concentración de sodio es menor a 30, seguramente ese paciente o tiene alguna otra enfermedad que es la que le está provocando la hiponatremia. Aquí la condición es que los pacientes tienen que tener hiponatremia. ¿Por qué los pacientes con hipoadrenocorticismo tienen concentraciones más elevadas de sodio? Pues porque precisamente, como parte de la patofisiología, no pueden conservar el sodio. Entonces, si no lo conservan, lo van a perder en orina y por eso tienen una concentración mayor en orina de sodio que los pacientes que no tienen hipoadrenocorticismo. En este estudio detectaron que hacer esta determinación de electrolitos en orina tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 88 al 89%. Sin embargo, ellos mismos concluyen que para utilizar esta herramienta como diagnóstico se necesitan de nuevos estudios, pues para ver cómo se comportan. Aquí únicamente evaluaron a 20 sujetos y vean, solo 11 de ellos tenían hipoadrenocorticismo. Entonces, digamos que esta prueba puede ser una prueba rápida. Si ustedes tienen pacientes con hiponatremia y al medirle los electrolitos en suero, ese sodio sale menor a 30, pueden pensar que no se trata de hipoadrenocorticismo. Pero si sale mayor a 30, entonces justificaría hacer otras pruebas complementarias. Y justo eso fue lo que hicimos con Coral. Aquí les pongo los electrolitos en suero y en orina. Entonces, observamos el potasio está en 7.3, sodio en 130, la relación está en 18, está baja, y el cloro también está bajo. Entonces tiene hipercalemia, hiponatremia e hipocloremia. Y en la orina, su potasio está elevado en 39.5, vean el sodio en 220 y el cloro en 201. Entonces, si utilizamos los resultados del estudio anterior, vemos que el sodio está por encima de 30, así que es también sugerente de hipoadrenocorticismo. Evidentemente ya lo habíamos confirmado con los resultados de la estimulación con ACTH, pero quise ver en este paciente con hipoadrenocorticismo cómo se podrían ver otras pruebas complementarias. Si lo vemos en esta gráfica, tenemos el sodio en rosa, es en suero, y en café es en la orina. Entonces, el sodio, el paciente tiene hiponatremia, pero en la orina tiene una concentración mayor de sodio, el cloro igual. El cloro está más bajo en suero, más alto en la orina, y el potasio lo mismo, está más alto en suero, perdón, más bajo en suero y más alto en orina. Entonces ya teníamos el diagnóstico de hipoadrenocorticismo de Coral. Me voy a dar prisa porque tengo otros casos, entonces no sé si me vaya a dar tiempo darlos todos. Una vez que tuvieron los resultados de Coral, ustedes pueden observar la actitud de Coral. Ella antes, en la fotografía que yo les mostré, donde estaba en su jaula, estaba completamente deprimida, y este es un día después del tratamiento. Perdón, 2 días. Ah, no, un día después es este video. Y ya llevaba antes dexametasona, 0.3 miligramos por kilogramo intravenoso, y un día de tratamiento con Cicortal. Ustedes van a ver a sus pacientes cuando les administran tanto la dexametasona como el Cicortal, una mejoría impresionante. Entonces, Coral definitivamente no se paraba, y verla de esta manera, aunque todavía no se ve completamente sana ni activa, pero por lo menos se paró y ya movía algo la cola. Su actitud era completamente distinta. Para el día 5, déjenme recordar cuántos días pasaron.
Se le hizo el diagnóstico el día 20 de enero y entonces Coral regresó para evaluar su tratamiento 15 días después, que fue el 5 de febrero. Trae la historia de hipoadrenocorticismo, está de mejor ánimo, tiene más fuerza cuando sale a la calle y en el expediente el médico anotó que incluso se jala de la correa. Le están dando prednisona 5 miligramos, omeprazol, sucralfato y cicortal 2.2 miligramos por kilogramo. Entonces, el control de los pacientes con hipoadrenocorticismo que tienen alteraciones electrolíticas se hace determinando los electrolitos en suero. Ustedes pueden observar aquí cómo los electrolitos de Coral, 15 días ya con el tratamiento, han mejorado increíblemente. El potasio se normalizó, el sodio se normalizó, la relación sodio-potasio ahora es normal, incluso también el cloro están completamente normalizados. Por curiosidad, le volví a determinar los electrolitos en orina y entonces observamos potasio en 120, sodio en 110, cloro 138. En realidad esto ya no tiene ninguna relevancia diagnóstica. El sodio sigue estando por encima de 30, de lo que sugiere el estudio, pero recuerden que eso solamente es válido en pacientes que tienen hiponatremia. Entonces, Coral en este momento ya no presenta hiponatremia, así que el sodio esté por encima de 110 no tiene ninguna relevancia. Esto fue solo por curiosidad para ver cómo se movía. También le determiné igual ACTH endógena y aldosterona, y observen la ACTH, si ustedes recuerdan estaba en más de 900 y ya se normalizó a 19.3, porque precisamente la prednisona que le están dando es la que está dando la retroalimentación negativa sobre las otras dos glándulas. Entonces ya no es necesario estar produciendo ACTH, y su aldosterona prácticamente no se movió, pero como les dije, solo le hice una determinación basal, no fue post-ACTH, entonces no puedo decir mucho de esto. Pasamos al segundo caso, que es Naku. Naku es una perra mestiza de 3 años, una hembra castrada. Ella es de otro laboratorio, pero el médico me proporcionó este caso. Naku empezó con tremores, taquipnea, mucosas hiperémicas y tiene historia de convivir con ratas. Tratamientos no refieren en ese momento. Observen, el hematocrito está teniendo la alta y en el leucograma volvemos a observar la ausencia de linfopenia y observamos eosinofilia, que son 2 de los hallazgos que podemos observar en el hemograma de perros con hipoadrenocorticismo. Su glucosa está en 2.73, pero lo mismo, es difícil confiar en la glucosa cuando mandan las muestras al laboratorio por el consumo in vitro. Tenía azotemia de 16.6, creatinina de 166 y la densidad urinaria estaba por encima del punto crítico. Entonces, esta azotemia la clasificamos como prerrenal y habría que descartar como principal causa la azotemia. Los electrolitos en este momento no se determinaron porque no alcanzó la muestra, fue una desgracia en ese momento. Entonces, esto es del día 9. 2 días después, le vuelven a hacer otros estudios, sigue con los tremores, anorexia y depresión, tiene deshidratación del 8%, tiempo de llenado capilar de 3 segundos, taquipnea, mucosas hiperémicas. Para ese entonces ya mencionan tratamientos como omeprazol, gabapentina, doxiciclina, terapia de líquidos con cloruro de sodio. Observen la urea y la creatinina, incrementaron más, tenemos hiperamilasemia, y lo que nos llama la atención es la hipercaliemia, la hiponatremia y la relación sodio-potasio que están en 15. También tiene hipocloremia y acidosis metabólica hiperclorémica. Bueno, como los resultados de estos electrolitos en este momento fueron fuertemente sugestivos de hipoadrenocorticismo y además los propietarios de Naku no podían pagar la estimulación con ACTH, se decidió iniciar el tratamiento sin hacer otras pruebas complementarias. Entonces, estas pruebas son del día 13. Para el día 30, Naku regresa. Solamente con los hallazgos del estudio anterior se diagnosticó con hipoadrenocorticismo y ya le habían comenzado a dar el
Cicortal, que es el pivalato de desoxicorticosterona, desde hace 11 días. Sin embargo, NACU todavía tenía algo de hiporexia y depresión. Como les digo, el control de estos pacientes se tiene que hacer con electrolitos y ya podemos observar cómo NACU con su Cicortal mejoró y normalizó sus concentraciones de potasio, de sodio, y la relación Yo subió a 35:1. Este es otro control que le están haciendo que le hicieron a NACU. En este ya estaba clínicamente estable, continúan solamente con Cicortal. A NACU nunca le han administrado, después del de iniciar el tratamiento con Cicortal, nunca le han administrado glucocorticoides, solamente Cicortal. Y observamos que el potasio y el sodio continúan siendo normales y la relación también continúa siendo normal. Pasamos después al siguiente caso, que es Prana, una mestiza de 4 años hembra. Prana es interesante porque, bueno, lo van a ver con los resultados de sus estudios de laboratorio. Presenta vómito y diarrea esporádicos y de manera crónica. Hasta el momento no tenía tratamientos. Esto empezó desde el 22 de octubre del 2019. En el hemograma, en esta paciente que tiene vómitos y diarreas esporádicos, igual observamos que no hay linfopenia, algo que llama la atención, y presenta eosinofilia ligera. En el estudio de la bioquímica de ese día tiene azotemia, hiperamilasemia, esto puede ser por deshidratación, o sea, azotemia prerrenal, e hiperamilasemia por disminución en la tasa de filtrado glomerular asociada a la deshidratación. Tiene algo de hipoalbuminemia, probablemente por la disminución en la ingesta y las pérdidas gastrointestinales. Inflamación, vamos a ver la relación albúmina-globulina disminuida. Ahí la puse del lado derecho, pero debe ir de la izquierda, está disminuida. Y ahora observen los electrolitos de Prana, están normales. Potasio 4.4, sodio 146, la relación sodio-potasio está en 33 y el cloro está en 116. Entonces, Prana no presenta alteraciones electrolíticas. Sin embargo, la historia de afección gastrointestinal de Prana continúa conforme pasa el tiempo y además por esa azotemia se sospecha de enfermedad renal. Para este entonces, Prana ya presenta algo de anemia no regenerativa, sigue sin linfopenia y continúa con su eosinofilia. Los electrolitos en este momento, bueno, me estoy saltando, continúa con azotemia, la azotemia es persistente, con hiperamilasemia también, con hipoalbuminemia, con inflamación. Sin embargo, los electrolitos continúan sin moverse. Este es un video de Prana, está durmiendo. Solamente es para que ustedes observen algo de tremores musculares en Prana. Prana, no tengo un video de ella estando despierta, pero Prana tenía una actitud, estaba deprimida, apática. No sé si alcanzan a ver cómo con cada respiración tiembla. Ok, entonces, bueno, Prana viendo mientras dormía. Para agosto del 2020, regresa al laboratorio con antecedentes de anemia sin origen aparente. En la actualidad reportan sangrado gingival, depresión y hiporexia. Estuvo en Veracruz y fue infestada por garrapatas. Y además tiene parasitosis por Toxocaracanis, por lo tanto le estaban dando PETCAR. Si vemos el hemograma de ese momento, Prana continúa con su anemia es no regenerativa, sigue sin linfopenia y continúa con la eosinofilia. El problema es que ahora tiene una parasitosis y sabemos que la eosinofilia puede ser o estar asociada a las parasitosis. Pero antes de su parasitosis, Prana ya tenía eosinofilia. La azotemia continúa, se le determinó SDMA, que salió en 16 microgramos sobre decilitro. También continúa con hiperamilasemia, hipoalbuminemia, inflamación. Por alguna razón la puse de nuevo en el lado derecho, pero tiene que ir del lado izquierdo porque está baja la relación. El potasio está normal, tiene algo de hiponatremia
y si bien en este momento su relación sodio-potasio bajó ligeramente. Sin embargo, si nosotros estábamos sospechando de enfermedad renal porque prana tenía azotemia persistente, con este urianálisis podemos descartar que al menos el incremento de urea y de creatinina fueran por daño renal, porque la densidad está por encima del punto crítico. Entonces, ya deberíamos de clasificar entonces a prana como con azotemia de origen prerrenal. Sin embargo, les vuelvo a recalcar aquí el resultado del SDMA o de la SDMA que se hizo, está ligeramente incrementada. Entonces, probablemente prana ya estaba mostrando algo de daño renal, pero esa no es la causa por la cual tiene incremento de urea y creatinina. ¿Cómo lo sabemos? Acuérdense, la densidad urinaria está por encima del punto crítico. Así que para esta fecha se decide hacerle a prana la estimulación con ACTH, pero en ese momento le medimos los electrolitos. El sodio está normal, potasio normal, y la relación sodio-potasio está sobre el límite. Si nosotros vemos la evolución de los hallazgos o de las alteraciones en el hemograma de prana, vamos a ver el hematocrito, que es esta línea de acá, cómo va bajando conforme pasa el tiempo, y los linfocitos y los eosinófilos van incluso incrementando. Aquí ya no tengo un valor de eosinófilos, porque esto fue justo esta determinación del día 22, fue obtenida del aparato automatizado, y no todos los aparatos hacen diferenciales, nada más indican si son granulocitos, monocitos o linfocitos. Vamos a ver la evolución de la urea de prana conforme pasó el tiempo. Empezó en 8.5, 8.2, terminó en 12.5, y la creatinina también continuó incrementando. El sodio fue variando un poco, se mantenía normal. En esta ocasión, del 27 de agosto bajó, pero para diciembre volvió a la normalidad. El potasio, si ven, el potasio tampoco ha cambiado gran cosa, siempre se ha mantenido dentro del intervalo de referencia. Y la relación sodio-potasio, justo solo por este día, que tuvo 138 de hiponatremia, bajó algo a 26, pero después se normalizó. Entonces, ya habiendo descartado la enfermedad renal avanzada, porque recuerden que prana tiene SDMA incrementado y es un indicador o un marcador de enfermedad renal temprana, más la historia que traía prana, el médico sospechó de hipoadrenocorticismo atípico. Así que a prana le hicimos estimulación con ACTH, determinación de ACTH endógena y aldosterona. Y vean, prana en su concentración basal está en menos 11 nanomoles sobre litro, y pues ACTH igual menos 11 nanomoles sobre litro. Entonces, lo mismo que en el caso de coral, las concentraciones de cortisol post-ACTH de prana no incrementaron. Así que el diagnóstico de hipoadrenocorticismo aquí lo tenemos. Pero recuerden que en el hipoadrenocorticismo, creo que lo tengo acá, sí, para diferenciar si es primario o secundario, porque los electrolitos se mantienen normal en estos dos, tenemos que hacer la determinación de ACTH. Entonces, en el primario vamos a esperar la alta y en el secundario la vamos a esperar baja. Y observen, la ACTH de prana está en 1068, lo máximo es 80. La aldosterona se mantiene normal, pero si ustedes comparan esta aldosterona con la aldosterona de coral, la aldosterona de coral, aunque estaba normal, estaba todavía más baja. Entonces confirmamos con esta simulación con ACTH el hipoadrenocorticismo de prana. Se le está dando únicamente prednisona. Prana hasta el momento no necesita cicortal porque no muestra alteraciones electrolíticas. Como les dije, algunos pacientes las van a desarrollar dentro del año después de haberlos diagnosticado, otros no los van a desarrollar nunca. Prana está clínicamente estable, sin embargo, prana no ha vuelto a sus controles quincenales. Entonces, no sabemos si sus electrolitos se mantienen normal, pero como ella está clínicamente estable, podemos pensar que así es. Sin embargo, lo adecuado es determinarle sus electrolitos. Y bueno, rápidamente, ya me queda muy poco tiempo. Quiero mostrarles este último caso, es Sam, de él no tengo fotografía. Es gato doméstico de 2 años macho.
La anamnesis es reincidencia por cristaluria, deshidratación del 7% y temperatura de 35 grados Celsius. Están dando alimento royal urinario, amoxicilina y meloxicam. En el hemograma lo que vamos a encontrar es leucocitosis por neutrofilia. En ese momento tienen neutrófilos hipersegmentados. Podríamos asociar esa leucocitosis por neutrofilia tanto a inflamación, sin embargo no sabía yo si asociarlo también a esteroides endógenos o no, por las siguientes alteraciones que presenta SAM. Tiene azotemia, observen 61.8 de urea con creatinina de 470 e hiperamilasemia, pero pues SAM tiene antecedentes de obstrucción de vías urinarias por cristales. Tiene hiperproteinemia por hiperalbuminemia y eso lo estamos asociando a hemoconcentración, así que sabemos que SAM, parte de esa azotemia es por hemoconcentración, parte también es por la obstrucción de vías urinarias, pero lo que me llamó la atención fue la hipercaliemia, la hiponatremia y la relación sodio-potasio. La relación sodio-potasio normal de 27 hasta 40 se puede usar tanto en perros como en gatos. También tenía una hipocloremia. Entonces, a mí me surgió la duda, aunque es poco frecuente, si SAM también tenía hipoadrenocorticismo o no. Sin embargo, pues no pudimos hacer estimulación con ACTH en este paciente, ni determinarle ACTH endógena. Con esta misma muestra con la que se hizo la bioquímica sanguínea, lo único que pude hacer fue medirle aldosterona, porque recuerden que yo espero que si el paciente tiene hipercalemia e hiponatremia por deficiencia de aldosterona, pues la aldosterona debería estar baja. Pero para mi sorpresa, bueno, no tanto sorpresa, porque en realidad por el hecho de ser gato, no esperaba que fuera hipoadrenocorticismo. La aldosterona de SAM está bastante elevada, entonces esa aldosterona no es, más bien está elevada, pues porque está tratando de contrarrestar tanto la hipercalemia como la hiponatremia, pero no es porque sea la causa de esas alteraciones. Entonces, con esta determinación, se descartó que el paciente fuera hipoadrenocorticismo, se trató como un paciente con obstrucción renal, y salió adelante SAM. Listo. Creo que es todo. Sí, eso es todo. Sí, muchas gracias, Celina. Tenemos unas preguntitas. Voy a empezar con las de YouTube, mientras veo si aquí en Zoom se animan a escribir algunas. Déjame ver. Te voy a leer. La doctora Carmen León tiene 2 preguntas. Y dice, primero, gracias por su videoconferencia. Doctora, de su primer caso, ¿cuántos días de evolución tuvo la paciente con melena y a qué le atribuye el signo clínico? Ok. Esa es una pregunta. Coral llegó a nuestro laboratorio con historia de que hacía un mes había presentado la melena. En el momento en el que Coral llegó con el médico que nos mandó a nosotros las muestras, no se veía la melena como tal. ¿Por qué se presenta melena? La melena se presenta, bueno, ya sabemos que Coral tiene hipoadrenocorticismo y la melena se presenta por la deficiencia de glucocorticoides, porque los glucocorticoides usualmente, bueno, no usualmente, se encargan de proteger también la mucosa intestinal. Entonces, cuando hay deficiencia de glucocorticoides, es bastante frecuente encontrar estos trastornos gastrointestinales con pérdidas hemorrágicas. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta también de la doctora Carmen León y dice, ¿podría indicarnos el costo promedio de la prueba de estimulación de ACTH exógena y qué laboratorios confiables nos recomienda, por favor? Bueno, el problema con la estimulación con ACTH endógena es que esa no la hacemos los laboratorios. Esa se hace normalmente en algunos hospitales de referencia que cuentan con la ACTH. Entonces, en realidad, ¿cuánto cueste la dosis de ACTH? Eso sí no lo sé. Sé que no es barata. Entre más pequeño sea el animal, la dosis va a ser más barata y entre más grande sea el animal, la dosis va a ser más elevada. Pero además de esa dosis, del costo de esa dosis, se tiene que considerar el costo del cortisol y eso varía dependiendo de los laboratorios. Normalmente el cortisol se puede medir aquí en el país, entonces eso hace que la prueba no resulte tan cara. El cortisol puede medirse en laboratorios humanos siempre y cuando estén calibrados para las determinaciones de veterinario.
Sí, exactamente, doctora Celina. El problema es que el hospital o la clínica tenga la ACTH, ¿verdad? Pero pues realmente al laboratorio lo que se mandan son muestras para medir cortisol. Cortisol. Afortunadamente, o sea, aunque sigue siendo baja la disponibilidad de ACTH, hay varios hospitales, no sé si me permitan mencionarlos, no es que les esté haciendo publicidad, pero bueno, ya me dirás, Carla, si puedo no mencionarlos, pero algunos hospitales aquí en la Ciudad de México cuentan con ACTH, entonces normalmente los médicos refieren a sus pacientes a esos hospitales para que les hagan ellos la estimulación. No sé si el hospital como tal les puede vender a ellos la dosis, pero recuerdo que en la plática del doctor Daniel Torres, él justo estaba comentando que se metió a Google para buscar la ACTH y consiguió proveedores o sea, que podían darle ACTH. E incluso una de los oyentes le dijo que en una de las farmacias al sur de la ciudad ya contaba con ACTH. Entonces sería solo cuestión de confirmar si una farmacia grande, como les digo, no quiero decir los nombres porque pues no quiero que piensen que les estoy haciendo publicidad, pero esa farmacia grande que está al sur de la ciudad cuenta con esa ACTH. Entonces, imposible no es. Claro, sí es difícil de conseguir. Yo, de hecho, en el Congreso de León me topé con proveedores. No recuerdo exactamente igual la empresa, pero sí ya cada vez es más, pues es más accesible poder acceder a ella, ¿no? Lo que sí es que, pues también depende también qué conviene. Si a lo mejor tienen un caso, pues no les conviene comprarla, sino a lo mejor compartir con alguien más que haya comprado la hormona, ¿no? Sí. Muy bien, déjame ver que tengo por aquí otra pregunta. Dice Ivo Rolón, muchas gracias, doctora. ¿Tendrá algún porcentaje en la presentación de hipoadrenocorticismo en gatos? Uy, un porcentaje, no, en realidad no, tendría que buscarlo. Por ejemplo, en perros, 1 de cada 2,000 animales puede presentarlo y en gatos, en realidad no tengo la prevalencia, pero debe ser todavía mucho, mucho más baja. Si lo encuentro, con mucho gusto se lo comparto. Muy bien. Podemos dar paso a una de Zoom que tenemos por aquí, doctora Araceli. Sí, pregunta la doctora Rosa Martínez. Buenas tardes, tengo una duda. ¿La terapia de líquidos con electrolitos puede interferir los resultados de laboratorio y ocultar un posible hipoadrenocorticismo? Depende del tipo de terapia, porque normalmente los pacientes que tienen hipoadrenocorticismo, o más bien, lo correcto sería que antes de administrarle cualquier terapia a los pacientes, se le hagan pruebas de laboratorio, precisamente para ver cómo están esos electrolitos. Porque uno de los objetivos en el tratamiento de crisis agudas para hipoadrenocorticismo es justamente reemplazar esos electrolitos. Pero tiene que ver también con la dosis y con el tipo de terapia. Algunos utilizan cloruro de sodio, otros utilizan Ringer lactato, otras, ¿cómo se llaman? Otras terapias, no recuerdo ahorita los nombres, se me fue el nombre de la terapia. Pero en realidad, si nosotros nos acostumbramos a tomar las muestras antes de iniciar la terapia de líquidos, podríamos detectarlo ahí. Yo creo que los pacientes que empiezan con terapia de líquidos sin antes tener un resultado previo de esos electrolitos, probablemente sí, porque ya los estamos sustituyendo, o sea, ya estamos sustituyendo con la terapia esos electrolitos. El problema es que esos pacientes, por más terapia de electrolitos, en algún momento cuando los tengamos que dar de alta, al quitarles esa terapia, van a volver o pueden caer de nuevo en crisis. Entonces, ahí sería quizá el momento en el que podríamos diagnosticarlos. Muy bien, pues nada más nos queda una pregunta y justo porque ya estamos en tiempo.
Entonces, la doctora Carmen León pregunta en YouTube, ¿por qué los pacientes que mostraron enfermedades infecciosas desarrollan el hipoadrenocorticismo? ¿Es por la liberación de citocinas proinflamatorias? ¿Me repites la pregunta? Sí. ¿Por qué los pacientes que mostraron enfermedades infecciosas desarrollan el hipoadrenocorticismo? ¿Es por la liberación de citocinas proinflamatorias? Es que el hipoadrenocorticismo, no sé si se refiere, por ejemplo, a este cuadro donde dice enfermedades fúngicas o enfermedades granulomatosas. Porque si se refiere a eso es porque están afectando esas zonas de la corteza de la glándula adrenal. O sea, es por afectación de esa zona. Si la enfermedad está afectando si el hongo está afectando esa zona o si la enfermedad granulomatosa o los granulomas están ahí, sí van a causar la destrucción de esa parte de la glándula. Pero si no, o sea, es que si fuera solo por citocinas, prácticamente cualquier animal que tiene un proceso inflamatorio de origen infeccioso desarrollaría hipoadrenocorticismo, y no es así. Tiene que ser dirigido precisamente a esas zonas de la corteza adrenal. Gracias, doctora. Voy a hacer una última que nos hicieron aquí en Zoom. Dice, hola, ¿el aumento de amilasa también es diagnóstico o fue coincidencia el aumento en los casos que presentó? Y creo que pues, es muy bueno aprovechar para aclararlo. No, la amilasa, la hiperamilasemia no es una alteración diagnóstica de hipoadrenocorticismo. La amilasa se elimina normalmente a través de la orina. El riñón ya sea que la inhibe o la inactive. Entonces, cualquier causa que provoque disminución en la tasa de filtrado glomerular, como la hemoconcentración, va a hacer que se acumulen sustancias en la sangre y una de ellas es la amilasa. Entonces, frecuentemente los pacientes que están deshidratados o que tienen enfermedad renal, la amilasa va a estar incrementada. Entonces, la amilasa está directamente relacionada con la tasa de filtrado glomerular y con la excreción renal, pero no tiene que ver con el hipoadrenocorticismo. Perfecto, pues doctora Celina, muchísimas gracias. También al doctor Joaquín Aguilar, muchas gracias por su participación el día de hoy. Y pues a todos los presentes también agradezco su presencia en estos seminarios. Esténse muy pendientes, por favor, de los avisos de educación continua para que pues sigamos participando, que sea a distancia, con este tipo de seminarios que pues nos enriquecen a todos. Y pues ya les mencioné la fecha, 22 de marzo, con prácticamente enfermedades endocrinas en hurones, y así vamos a seguir todavía con unos 4 temas, otras 4 conferencias más en este tema de endocrinología. También agradecer mucho al personal de educación continua, como siempre, su gran apoyo en este tipo de eventos académicos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.